Ahora sí. Entonces, siguiendo con la materia que analizando por partes los elementos estructurales, el siguiente elemento que vamos a ver se refiere a los entramados horizontales. En el caso de las viviendas de madera o de otras carpinterías, los entramados horizontales básicamente los vamos a tener en el piso cuando es un envigado de piso. ¿Ya? Los radieres que vimos en la clase anterior no son un entramado, es un elemento sólido, ¿no es cierto? Los entramados están compuestos por varios elementos menores que están unidos entre sí. Y eso forma un entramado, una estructura que es capaz de resistir distintos esfuerzos. Entonces, en las viviendas vamos a tener este entramado cuando tenemos un envigado de piso en el primer piso, o cuando hay un envigado en los entrepisos. Esos van a ser, eh, ¿cómo se llama? Esos van a ser entramados horizontales. Y estos entramados se parecen mucho a la forma de armar los tabiques, pero van a ser horizontales, ¿cierto? Y los elementos que lo forman van a tener otros nombres. Básicamente van a ser vigas de distintos tipos. La primera imagen que sale ahí, bueno, no se ve muy clara porque está muy denso el dibujo, tiene muchas piezas de madera por todas partes ahí, y tiene dibujada la estructura de techumbre, así que confunde un poco esa imagen, no me quedó muy bien seleccionada, ¿eh? No está muy clara. Lo que sí está claro, les quise poner la imagen completa de todos los elementos, eh, para ver un poco cómo están unidos estos entramados horizontales con los elementos verticales, que en el caso de las clases anteriores son los tabiques. Entonces, hay distintas formas de armar por ejemplo, si estuviéramos pensando en una casa de 2 pisos, hay distintas formas de armar las carpinterías de los muros. La forma más usual, Buenas noches, profe. buenas noches, la forma más usual de armar esto es a través de este concepto que se llama de plataformas. Este método, que es el que más se utiliza en las viviendas, cuando están estructuradas de madera, tiene una ventaja que nos permite armar toda la tabiquería del primer piso, por ejemplo, y sobre esa tabiquería armamos un entramado horizontal, que es un conjunto de elementos, básicamente vigas y una placa de apoyo. Y esa plataforma que se forma ahí, entre el primer piso y el segundo, tiene varias ventajas. Básicamente, la más importante es que nos permite usarla como una plataforma de trabajo y sobre ella armamos una segunda tabiquería que corresponderían a los muros estructurales del segundo piso. Eso quiere decir que en este sistema de plataforma, que es el que más se usa, como les decía, los elementos horizontales, eso quiere decir todas las vigas que hay en el entrepiso, son independientes de los tabiques que hay abajo y se apoyan sobre la solera superior de amarre de los tabiques. Se arma todo el entramado del entrepiso, se le coloca el recubrimiento, que es una placa, normalmente una placa estructural de terciado o de OSB, de terciado estructural o de OSB estructural, y sobre esa plataforma empezamos a armar las tabiquerías después del segundo piso. No es la única forma, pero es la que más se usa porque es la más fácil de hacer. Hay otras formas que consideran la construcción de los muros completos como un solo muro, el primer y segundo piso, y después se colocan entre medio las vigas. Pero eso es más complicado de armar y ya ha dejado de usarse. Se usaba en las casas antiguas que eran muy altas, por ejemplo. Pero ahora el sistema de plataforma es el que se usa principalmente. Ahora ya vienen un poco más claras las imágenes. Aquí estamos partiendo los entramados horizontales ya. Vamos a entender como entramado horizontal al conjunto de todos los elementos que se ven en esta fotografía.
que están puestos horizontales. Eso es un entramado horizontal. O sea, el conjunto, después que yo armo todas las vigas que están acá, que hay unas vigas que son principales y otras que son secundarias, cuando yo tengo todo eso armado y unido, el conjunto completo se llama entramado horizontal. En este caso de la fotografía es un envigado de primer piso que se da cuando los pavimentos o los pisos del primer piso están separados del suelo, ya sea que estén puestos sobre pilotes de madera o sobre otro tipo de pilote, cuando queda un espacio abajo. Ahí nosotros usamos esto de entramado. Entonces aquí en la definición que está al lado dice que los entramados horizontales están formados por piezas o elementos individuales que se combinan entre sí o que están unidos entre sí formando una trama ordenada. Esa es la definición de entramado. ¿Para qué sirven estos elementos en conjunto? Reciben las siguientes cargas y las transmiten al piso inferior o hacia las fundaciones. Entonces, sobre este entramado, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a tener el peso propio de todos los materiales que están puestos aquí, más podríamos tener aquí una placa de terciado, por ejemplo, y sobre eso el pavimento de terminación. Todo eso que está ahí se llama peso propio del elemento, o sea, lo que pesa todo ese elemento. Ese peso se transmite hacia abajo y se transmite como una fuerza a través de los pilotes. Las vigas toman ese esfuerzo que hay aquí sobre estos elementos y lo reparten a los pilotes. Y una repartición bien sencilla, o sea, si ustedes piensan que esta viga, por ejemplo, que les estoy mostrando, que está aquí en la orilla, recibe una parte de todo el peso que va a estar sobre este envigado. Una parte que los ingenieros la calculan. Profe, ¿Sí? ¿usted a qué le dice Envigado? El envigado es cuando uno coloca varias vigas juntas, a cierta distancia. Es un envigado. Entonces, este entramado horizontal es un conjunto de Envigado. Claro, todo el conjunto es un envigado. Aquí en la figura hay varios tipos de vigas, por eso no lo quiero separar en sectores. Ahora después vamos a ver cómo funcionan cada elemento. Entonces la idea, por ejemplo, es que cuando esto ya está construido y empieza a tener peso arriba, el peso propio o el peso de las cosas que estén aquí arriba, por ejemplo, esta viga que está acá, como está unida con esta otra viga que es transversal, va a recibir una parte de todo ese peso que va a estar dentro de la viga, ¿cierto? La viga va a estar resistiendo ese esfuerzo. Si yo tengo 3 apoyos, ese esfuerzo, que uno lo puede sumar en kilos, por ejemplo, la cantidad de esfuerzo que resiste la viga lo va a dividir en 3 apoyos. Hay un micrófono abierto por ahí, no sé de quién. Ahí hay uno. Ahí lo desactivé. Si quieren hacer una consulta, abren el micrófono nomás y consultan. Entonces, como les decía, cada uno de estos elementos recibe una parte de las cargas que están aquí arriba. Una parte de esto se reparte a las vigas principales, que serían estas que están, por ejemplo, en el borde. Si esa viga recibe una cantidad de kilos, lo va a repartir en tres apoyos. O sea, una parte va a ir por aquí, otra parte va a ir por acá y otra parte va a ir por allá. Y ahí van a llegar a la fundación. Entonces, para que esto funcione como un conjunto, todos estos elementos tienen que estar bien unidos entre sí. Aquí dice qué cargas reciben las siguientes cargas y las transmiten al piso. ¿Qué cargas son? El peso propio, es decir, todo el peso que suma el peso de cada uno de los elementos. Las sobrecargas, que las sobrecargas son todas las cosas que van a estar adentro de la casa después, y las estructuras que están puestas hacia arriba. Y esfuerzos laterales que se pueden producir, por ejemplo, en un sismo. Todas esas cosas tienen que estar preparados este conjunto para resistirlas.
Y según el lugar donde estén, esto entramado, que es el nombre de todo este conjunto, puede ser un entramado de piso, como el que está en la fotografía, un entramado de entrepiso, eso quiere decir que estaría entre el primero y el segundo, y si es más alto, entre el segundo y el tercero, y también es parecido al entramado a cielo. El entramado a cielo también es un elemento entramado. La única diferencia es que este no forma parte de la estructura, sino que sirve solamente para sostener el cielo. Los dos primeros son estructurales. Entonces aquí dice el ejemplo, que es un entramado de piso sobre fundaciones aisladas, formado por un conjunto de vigas principales y otras vigas que son secundarias, que están dispuestas en forma ortogonal, o sea, están en 90 grados. Las vigas principales, en este caso, son las más largas y son también las que están conectadas directamente a los apoyos, que serían los pilotes de madera. Esas son las vigas principales. Corresponderían, en el caso de la figura, esta que estoy mostrando, a las que van por el perímetro, y algunas de estas que se colocan cuando la separación entre los pilotes, para que no sea tan grande, se coloca otra viga principal aquí al medio, y hay otra ahí, en ese sentido. Se cuadriculan. Y esas son las que transmiten directo a los pilotes. Y también están estas otras vigas, que normalmente son un poquito más chicas de sección, o sea, la pieza de madera es un poco más chica, que están puestas entre las vigas principales, y que si se fijan ustedes no están apoyadas directamente en los pilotes, sino que están apoyadas en la viga principal. Todas estas vigas chicas están conectadas a la viga principal. Y la viga principal, la característica que tiene para ser viga principal, es que es la que coincide con los apoyos, donde está apoyada la estructura. Entonces vamos a tener esos dos tipos de vigas. Las vigas principales soportan a las vigas secundarias y todo ese peso lo transmiten a los apoyos. Tienen que ser más grandes que las otras porque hay una parte de la viga que está en el aire aquí, ¿cierto? Y que está recibiendo estas vigas más chicas. Por lo tanto, necesita un elemento de madera un poco más grande que el de las vigas secundarias. Esa es la diferencia entre los dos tipos de vigas, digamos. Ahora hay algunos nombres especiales que no siempre se usan en las obras. Uno siempre dice que la viga perimetral, por ejemplo, la que va por el borde de la plataforma, es una viga principal. Además de eso, cuando el nombre que tienen en edificación es que esa viga se llama viga de friso. Es un nombre técnico. Y corresponde a la viga perimetral que va por el borde. Ese es el friso. Por todo el contorno del entramado. Y las que van aquí adentro, que cumplen el mismo objetivo, son vigas principales nomás. Y las otras más chicas son vigas secundarias. Profe, siempre son con viga, digo, con fundación aislada. No, para el caso del ejemplo, como les quise mostrar un entramado de piso, que es el primer piso, eh, lógicamente en el primer piso yo solamente lo voy a usar un envigado cuando la estoy apoyando en pilares, no directamente sobre el suelo. Profe, ¿y esas vigas generalmente están normadas o uno puede elegir el ancho o la viga que uno quiera dependiendo de la construcción que va a hacer? No, hay unas recomendaciones respecto a lo mínimo, de acuerdo a la distancia, por ejemplo, a la que están los pilotes, ¿cierto? Normalmente los pilotes se colocan a 1,50 m entre sí, en un sentido, y en el otro sentido pueden estar un poco más lejos, las que van aquí adentro. Entonces, normalmente, bueno, independiente que si esto tuviera un ingeniero en estructuras, puede calcular el tamaño que tiene que tener.
Pero normalmente estas son vigas las vigas principales de 2x8 o de 2x10 en algunos casos, cuando este pilote está más separado. Y las vigas interiores o las vigas secundarias pueden ser más chiquititas, de 2x6 o de 2x5. Pero no hay un mínimo establecido. Va a depender mucho de cómo se diseña. Igual hay recomendaciones respecto a las dimensiones, como les decía. Las vigas principales 2x8 o 2x10. Y las secundarias 2x6. En el manual ese manual que le he hablado a la clase anterior del CORMA, salen unas tablas para calcularla, de acuerdo a la distancia que hay entre estos pilotes. Hay una tabla que uno puede determinar el tamaño de la viga. Sigamos viendo las partes. Entonces, además de estas vigas secundarias, que son las mismas que hablábamos recién, aquí hay otra imagen vista desde otro lado, ¿no? Que dice que normalmente, a ver, voy a esperar que se salga la ventana que se me abrió ahí abajo, que normalmente son de 2x8 o 2x10 las principales. Vamos a tener estas vigas secundarias, que normalmente están cada 40 centímetros a eje o cada 60, y que aquí, aunque no estén dibujadas, también se colocan algunas cadenetas entre medio para evitar que estas vigas se puedan volcar, ¿no es cierto? Como la viga es alta y delgada, podría volcarse si es que esto se mueve mucho horizontalmente. Entonces uno también le coloca algunas cadenetas aquí parecidas a las que se ponen en la tabiquería, que las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en este entramado podemos tener otros elementos, que serían las vigas, que ya las vimos. Podríamos tener algunas cadenetas o crucetas, y otros elementos que son unas diagonales que se llaman riostras, que son como las diagonales de la tabiquería, y que podrían colocarse aquí en la esquina de la plataforma, para mantener la forma rígida y que se mantenga sin deformarse el rectángulo que está por el perímetro. Aquí hay una imagen de cómo está el apoyo. Aquí sí ya estamos viendo un envigado de entrepiso. Si se fijan, hay un Profe, tabique hacia abajo. ¿Sí? en la descripción de la viga dice elementos lineales que salvan luces. No entendí. Dice salvan luces. Ya. Sí, ahí vamos a ver los otros ejemplos. Sí, bueno, algunas de estas definiciones se me quedaron de las clases que hago más adelante, de edificación o de estructura. Por eso hay algunos términos medio raros. Así que los vamos a ir leyendo porque me lo había saltado eso. Entonces, dentro de los elementos estructurales dijimos que eran las vigas, y esta es la definición de lo que es una viga. Dice que es un elemento lineal, eso significa que es un elemento que es más largo que alto, eso es un elemento lineal. Y dice que salvan luces. Eso quiere decir que la viga permite colocar algo encima, salvando la distancia que hay entre los dos apoyos. Esa es una luz. O sea, se denomina así en edificación, que la luz de una viga es la distancia que hay entre los dos apoyos. Por ejemplo, si esta viga fuera una viga metálica, continua, larga, ¿no es cierto? Sería una sola viga que tendría 1, 2, 3, 4, 5 apoyos. Este tramo entre este poste y este poste salva una luz de, aquí debe ser, no sé, 1,20 m. Esa es la luz, la distancia entre los apoyos, cuando es una viga. Vamos a aprovechar de hacer otro dibujito.
Ahí hay una viga vista de lado, ¿no es cierto? Que está apoyada a lo mejor en dos muros. Entonces, la viga se denomina como un elemento lineal. Esto es lineal porque es más largo que alto. Eso es un elemento lineal. Que salva una luz, dice la definición. ¿Qué es una luz? La distancia que hay entre ese apoyo y ese otro apoyo. Esa distancia, la que hay entre este punto y eso, se denomina como una luz, como la luz que salva la viga. No es más que eso, es la distancia que hay entre los dos apoyos. En este caso son dos apoyos, en el dibujo que le hice ahí. En el caso de la figura de abajo, esta viga, si hay una distancia entre este apoyo y este apoyo, la luz va a ser esa, en ese tramo. Aquí va a ser otra distancia, y ahí va a ser otra distancia. Entonces las vigas las calculan para que soporten esa distancia. Si los apoyos están muy separados, es probable que la viga se flecte, que se deforme hacia abajo, ¿cierto? Si hacemos la viga más grande, va a resistir mayor distancia entre los apoyos. Esa es la definición. Y tienen que resistir las cargas que hablábamos antes. El peso propio, la sobrecarga de uso, viento, nieve, montaje, etc. Funcionan a la flexión y al corte. Eso todavía no lo hemos visto. Entonces, estas vigas perimetrales, en este caso, están apoyadas sobre esos pilotes de madera. Y las vigas que están en el otro sentido, esas que también son principales, esa y esta, se unen a esa viga. Se hace una unión ahí, una unión clavada o con perno o con escuadras metálicas para que quede todo un conjunto. Y después se colocan las vigas secundarias. Esta imagen de acá es de la izquierda es un entramado de entrepiso. Aquí abajo hay dibujado un tabique, ¿ya? Que tiene su solera superior, que está puesta ahí. Sobre esa solera se colocan las vigas perimetrales, que sería esta que dice friso, o viga principal. Se apoya sobre la solera, se fija a ese lugar, y después se colocan las vigas secundarias. Ese es un poco el orden. Normalmente las principales son de 2×10 y estas pueden ser un poco más chicas y están unidas por la parte superior, ¿cierto? Todas con el mismo plano por arriba. ¿Ya? Entonces, estas vigas, en los casos en que vamos a suponer que no está pensado colocarle, por ejemplo, una placa de terciado que las una a todas, podría darse el caso que en caso de un sismo, y cuando esto, sí, y cuando esto, voy a cambiarme de computador, está funcionando mal. Voy a salirme de la clase y sí, meterme de nuevo. no hay problema, después Ya, va a gracias. tener la grabación completa para verla. No, pero sí, voy a conectarme al tiro. Gracias. Ya. Sigamos nomás. Ya. Un micrófono, ¿por qué hay eco? Entonces decíamos que vamos a tener el tabique inferior con su respectiva solera superior, ¿cierto? El tabique tiene una solera aquí arriba. Sobre esa solera apoyamos las vigas principales, después hacemos las vigas secundarias. Y en caso de un sismo, por ejemplo, si se moviera el entrepiso en esta dirección, podría haber un riesgo de que estas vigas se den vuelta, si no están adecuadamente fijas en estas uniones, ¿no es cierto? O sea, si no estuvieran bien fijadas, esta viga con esta otra, podría darse el caso que esto tienda a volcarse, las vigas. Para evitar que se vuelquen, se le colocan cadenetas, igual que en las tabiquerías.
La cadeneta puede ser un elemento de menor altura que la viga, puede ser una pieza más chica. En este dibujo están puestos así de manera escalonada, también se pueden colocar en la misma línea. Como les digo, basta con una pieza, por ejemplo, si estas vigas secundarias fueran de 2x6, estas cadenetas podrían ser de 2x4, por ejemplo. Profe, Sí, ¿tiene alguna función ese diseño que está mostrando a la izquierda? este que están escalonadas, que no están Sí. puestas en la misma línea, no. Básicamente es para la facilidad de poder hacer las uniones. Aquí tú puedes clavar desde los dos lados. En cambio, cuando las vas colocando en la misma línea, ya no se puede colocar el clavo directo, sino que hay que colocar el clavo inclinado o colocarle una escuadrita metálica. Es por un tema constructivo, pero funcionan bien de las dos maneras. Si la idea de esta pieza, de esa que estoy mostrando ahí, es evitar que estas dos que están más largas se puedan dar vuelta. Por lo tanto, no es necesario que sea tan alta, puede ser una pieza de menor altura. Incluso podrían hacerse de esta otra forma, como está a la derecha, que en vez de colocar una pieza completa, yo coloco dos piezas en diagonal de un 2x3, por ejemplo. Esto está visto en perspectiva, está como mirado desde abajo. Aquí está el envigado secundario, esas vigas. Para evitar que se den vueltas, le podemos colocar una pieza completa o colocarle un par de crucetas que son como diagonales para que no se den vueltas. Y estas se colocan bastante separadas, cada 1,20 m, cada 1,50 m entre esta cruceta y esa otra cruceta. Esto no es muy habitual porque igual es más trabajo de carpintería, a no ser que yo tenga esos despuntes que me estén sobrando y quiera aprovecharlos, los puedo aprovechar aquí. Si me quedan despuntes de viga, también los puedo aprovechar como cadeneta. La idea es tener la seguridad de que esto no corre el riesgo de que una viga se me gire, porque eso va a afectar a todo lo que tenga arriba, sobre todo a los pavimentos. Profesor, la otra imagen, esa es la cruz de San Andrés, la que está aquí. En estos casos de los envigados, en la obra uno le dice crucetas, ¿no? Normalmente uno le dice cruz de San Andrés a la que se pone entre las La cerchas. cercha, eso, Sí. por eso igual quería saberlo. Sí, no, aquí venía en el texto ese título, pero en los envigados esto se llama cruceta. No, la cruz de San Andrés uno siempre le dice a la que se pone en el techo, que es más alta, es más grande. Profe, Esta solución solamente sería práctica cuando yo tengo mucho despunte de 2x3, por ejemplo, y lo quiero aprovechar en algo, lo puedo aprovechar aquí. Porque es más fácil usar los despuntes de las vigas para ir poniéndolo aquí entre medio. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas, les quiero, en todo caso. La idea es evitar que esto se pueda llegar a dar vuelta. Ese riesgo se reduce mucho cuando por arriba le coloco una placa de terciado estructural, sí. Eso me une todas las vigas y las vuelve rígidas, y ahí puedo colocar más separadas estas crucetas. O cadenetas. profe, Sí. ¿a qué es la descripción de la cadeneta? ¿A qué se refiere con alabeos de las vigas? A ver, déjame ver Dice, dónde está leyendo. evitan las deformaciones laterales. Está en la primera. Evitan deformaciones laterales, volcamiento y posibles alabeos. El alabeo normalmente uno lo nota cuando las Como piezas largas, como las vigas, tienden a curvarse, pero no curvarse hacia abajo, sino, espera, voy a tener que dibujar, si no, no se va a entender. es para alinear las vigas igual, po. Sí, Esa es la función que cumplen. y eso le pasa a la madera porque, como la madera es un material natural, tiende a deformarse con los cambios de temperatura y con la humedad. Entonces el alabeo, Cuando está la madera verde, cuando las vigas empiezan a quedar así,
Oh, que me quedó chueco el dibujo. No había visto vigas así. ¿Te has fijado que hay veces que las vigas van derechitas y cuando van llegando a Como una punta se una empiezan a ladear? deformación hacia Claro, arriba o hacia abajo. no es lateral. Aquí está, es como si yo estuviera viendo la viga así en corte. Ahí la vamos a poner sin... Vamos a dibujar un rectángulo mejor, porque si no... Vamos a suponer que si yo miro una viga de canto, la voy a ver así, ¿cierto? De canto. Aquí arriba tiene 2 pulgadas y tiene 8 pulgadas de alto. Ahí está derechita. Voy a tratar de dibujarlo en perspectiva. Si yo lo viera en perspectiva, se supone que la viga va a continuar derecha hacia allá, ¿no es cierto? En una sola línea recta. Ahí está la viga derechita. Hay algunas veces que cuando las vigas están al sol, por ejemplo, o están húmedas, y uno las coloca al sol muy fuerte, muy brusco, la viga se deforma de distintas maneras. El alabeo es cuando yo miro la viga de aquí de esta punta, y en vez de ir así recta, este otro lado empieza a tener una pequeña deformación así, por los dos lados, o como con una cucharita. No es hacia arriba o hacia abajo, sino que es como que se va torciendo a lo largo. A medida que uno la va viendo así alejarse, uno ve que la punta se empieza a enchuecar. Entonces, como a la madera le pasa eso con los cambios de temperatura, si yo tengo estas cadenetas, mantengo las vigas, una que están siempre paralelas, y evita esa deformación. O sea, en este caso, si esta viga de aquí se alabeara, es probable que este lado de la viga, en vez de estar derechito, puede estar un poquito torcido hacia allá. Así. Y la otra punta va a estar derecha, pero no van a estar en la misma línea, porque esta se enchuecó un poquito hacia el lado. Tiene como una curvatura rara esta cuestión. Eso es que se alabeó. O sea, respecto al eje longitudinal, la viga como que se torció. Estas cadenetas ayudan a evitar eso, que mientras se está secando en los entrepisos, con esas cadenetas se va a mantener siempre derechita. El alabeo, es especial el alabeo. Igual en internet, profe, es que estaba buscando en Google. Me Y imagino que en salían como internet está más hartos clara la tipos. figura. Sí, salían como distintos tipos de alabeo. Sí, porque hay alabeo respecto a la sección, y hay un alabeo que la viga, si yo la miro de lado, también se puede curvar. Profe, ¿pero eso le ocurre solamente a la madera? Sí, 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 el acero no, el acero no tiene esa deformación. El acero lo único sí que se pandea, ese es otro tipo de deformación. No encuentro dónde borrar el dibujo. Borrar todo. Ahí mismo dice borrar sale con Sí, una... ahí ya lo borré. No sé si están viendo la presentación, parece que se me perdió la... Ahí. Sí, se ve. Suena mucho. Estábamos ahí, ahí estábamos. Claro, eso significa, volcamiento significa que la viga pueda darse vuelta, en uno de los dos sentidos. Y alabeo es que se deforme una punta de la viga respecto a la de la otra. Que como que se tuerza así a lo largo. Y eso se da recién cuando uno lo empieza a armar. La madera se deforma con los cambios de humedad, porque la madera absorbe humedad. Y cuando se empieza a secar, se empieza a contraer. Y cuando se humedece, se hincha en distintas direcciones. Y como es un elemento natural, la deformación no es siempre igual en toda la vida. Depende de a dónde le llegó el sol, para qué lado tiene las fibras de la madera. Entonces se puede empezar a torcer en distintas direcciones. Por eso las
La madera chica, los listones, por ejemplo, de 1x2 o las tablas, siempre las guardan en un paquete amarrado con sunchos metálicos, para que no se empiece a deformar, ¿no es cierto? Cuando quedan sueltas ahí en los estantes de la ferretería, normalmente las de arriba se empiezan a enchuecar en distintas direcciones. Eso se llama estabilidad dimensional, para que más adelante lo van a ver ese término. La madera como un producto natural no tiene tan buena estabilidad dimensional, sobre todo cuando uno la compra verde. Cuando ya ha pasado por un proceso de secado, mejora esa estabilidad. Ya, pero ese ahí nos desviamos un poco del tema, pero tienen razón que ahí se me había ido, a lo mejor no debería haber puesto el posible alabeo, pero ya lo explicamos. El alabeo es una deformación que sufren las vigas respecto a su eje longitudinal. Puede ser que se tuerza, o puede ser que se curve hacia arriba, o que se curve hacia abajo. Como está de canto, es difícil que se curve hacia arriba, pero también podría pasar. Y la otra ventaja de las cadenetas es que permiten tener aquí una superficie horizontal que ayuda a fijar la placa que va a ir arriba. También serviría para eso la cadeneta, y esto ya no cumpliría esa función. O sea, esto no me ayuda a fijar la placa que va a ir arriba. Y aquí hay otros elementos que son unos elementos diagonales que se colocan básicamente en la esquina de este rectángulo de Envigado, que evitan que esto se deforme, porque como ya hemos hablado otras veces, los triángulos mantienen su forma y ayudan a que esto no se descuadre. Ahora que han progresado las placas de terciado estructural y de OSB estructural, si yo coloco una placa bien puesta de OSB estructural, bien atornillada o clavada al Envigado, es posible no colocar tantas cadenas, tantas riostras como salen aquí, porque la placa de terciado estructural va a colaborar con eso. Y en algunos casos en que se hacían envigados que no tenían esa placa de terciado que se usa ahora, también se podían cruzar un par de diagonales metálicas, que les decían suncho metálico, que hacen eso mismo, crean un triángulo ahí que evita que se deformen. Eran pletinas, eso es de acero, no es de 2, es de acero galvanizado de 20 milímetros y 2,5 de espesor. Y se fijan así como diagonales, y eso mantiene la forma rectangular. Y como es un elemento metálico que tiene 2,5 milímetros de espesor, lógicamente hay que colocarlo aquí rehundido, hay que hacerle un caladito a la viga, para que no sobresalga esto y no moleste al poner el piso. Profe, Sí, ¿puede retroceder la diapositiva? esa. O antes. Esa. Ya que era para sacarle una foto. Así. Ya. Ahora, en alguna época se usaba mucho, en vez de colocar una placa de terciado estructural y un pavimento de terminación, se usaba colocar al tiro un entablado como pavimento. Ya, se ubican, o sea, se ponen en ese caso, ¿cierto? Esto que está acá se refiere a que vamos a tener un envigado y vamos a colocar directamente las tablas de piso. Si yo no quiero colocar estas diagonales, esos sunchos metálicos o estos arriostramientos de madera,
También podría usar el entablado de piso como diagonales, pero tendría que ponerlo a 45 grados. Y ahí me bastaría solamente con el entablado. Por eso en esta parte que dice C3 habla del entablado diagonal. Con tablas machembradas, que son las tablas de piso, que se unen a cada viga y cadeneta con clavos. Y el espesor de la tabla va a depender básicamente de la separación entre las vigas. Podemos usar una tabla de 20 milímetros para vigas separadas cada 40 de ancho. 40 centímetros de separación, perdón. Y se recomienda una tabla de 1 pulgada, que son 25 milímetros, para vigas separadas a 50 centímetros. Ahora el entablado diagonal no es muy bonito, entonces si yo pusiera un entablado solamente en una dirección, ¿no es cierto? Si yo lo pusiera, por ejemplo, así a lo largo, tendría que colocar por abajo del entablado estas diagonales, para evitar que esto se deforme, mantenerlo bien rígido. Y ahí yo elijo si coloco estas diagonales de pletinas de acero, o si le coloco estas piezas entre medio de madera. Esos son arrastramientos, sistemas de arrastramientos, que es lo que decía aquí la letra C. Se pueden hacer con piezas de madera, con elementos metálicos, con entablado diagonal o con tableros estructurales. Ahora a ustedes, las que les dije antes, a lo mejor les parecen raras, porque ahora casi todo se hace con tablero estructural, pues. Entonces, esto ya como que no se acostumbra a hacerlo, a pesar de que en algún caso les puede servir. Ya sea que coloquen suncho y le pueden colocar al tiro la tabla sin necesidad de placa. Pero este sistema de arrastramiento, el que más se usa en el fondo ahora, es ese que dice tableros estructurales. Que los tableros estructurales están aquí en esta diapositiva. Entonces, estos tableros estructurales en el fondo son planchas que pueden ser de terciado, ¿no es cierto?, de terciado estructural, que el nombre técnico es contraenchapado fenólico, es el nombre técnico del terciado estructural. Chuta. Ahí todavía están viendo la imagen, ¿cierto? Sí. Que les voy a poner acá entre paréntesis que este es el terciado estructural. Que el nombre técnico es contrachapado fenólico. O pueden ser de OSB, que el nombre técnico del OSB es tablero de hebras orientadas. Ese es el nombre técnico del OSB. O tablero no de hebras, podría ser de astillas. ¿No ven que son astillas de madera? Que están orientadas, no están puestas en cualquier dirección, sino que están cruzadas. Eso es el nombre técnico del OSB. En obra uno le dice terciado estructural o OSB. Esto, profe, el OSB está hecho con chip, Sí, correcto, son unas astillas de madera. una astilla de madera, un chip. Digo que el chip es como un cubito, ¿no es cierto? Es más chiquitito, no sé. Sí, hay dos tipos, ahora están mandando otro tipo de chip, es más fino y no es como cubito. Bueno, las empresas que chipean también hacen materia prima para fabricar OSB. Sale de la misma máquina, la regulan de otra forma para que salga una astilla en vez de... O sea, no una astilla, una lámina chiquitita, ¿cierto? Como un fideo corbatita, una cosa así. No es corbatita, porque es recto. Bueno, como un Es rectángulo. recto, Es un sí, una rectángulo. cosa así. Sale como un rectángulo, como una lámina rectangular, ¿cierto? Como un pedacito de lasaña. Sí, ya está comiendo ya. Sí, es que hasta ahora me da hambre. Ya, entonces, esas fibras se aprovecha la parte de la madera que no se comercializa para sacar tabla ni ningún elemento, que antes se perdía,
se desechaba, ahora descubrieron que la podían convertir en planchas de OSB. Y para que queden estructurales, las colocan cruzadas y adheridas con un pegamento, con un adhesivo especial, que además la protege de la pudrición y de los insectos, un adhesivo fenólico, que también le ayuda a ser un poquito más impermeable que si no tuviera nada. Igual el OSB no está pensado para dejarlo al descubierto, que a la larga se hincha igual, porque es madera. Entonces tenemos esos dos tipos de materiales para hacer las placas, estos tableros estructurales, que en el fondo, después que uno los coloca sobre el envigado y los clava por todos lados, hace que este conjunto sea mucho más rígido que si no tuviera la placa. O sea, esta cuestión siempre va a mantener su forma y va a ser resistente para usarlo como base de apoyo. Se colocan traslapados evitando líneas continuas, como veíamos el otro día también con los revestimientos, los tabiques. Eso quiere decir que si esto fuera más ancho que una placa, que el ancho de una placa, vamos a dibujarla de nuevo. O sea, vamos a suponer que esta cuestión, la placa a lo mejor llega hasta ahí nomás, o hasta ahí, de ancho y de largo. La siguiente plancha yo la coloco traslapada para que no me queden uniones en una sola línea. Ahí van traslapadas, una aquí, otra allá, después la otra aquí, la otra. Así van traslapadas en los dos sentidos. Eso significa que se colocan traslapados. No es que se coloquen una sobre la otra, sino que no se colocan en la misma línea. O sea, sería malo que yo colocara la plancha, perdón, ahí me quedó mal dibujada, que yo la colocara aquí en la misma, ahí no están traslapadas. Ahí la estoy colocando en la misma línea, ¿cierto? Y eso es malo porque se me produce en esa línea un punto débil. Por eso las coloco así, alternadas, de manera que esta línea acá ya no tiene el punto débil, se perdió, se fue para arriba. Entonces es más resistente ponerlas así que ponerlas como las puse aquí a la derecha. Eso es toda la ciencia de cuando dice que se ponen traslapadas. Evitando las líneas continuas, eso que no haya líneas continuas en las uniones, y colocado en sentido perpendicular a las vigas secundarias. O sea que si estas vigas de aquí, las más cortitas, fueran las secundarias, la placa, para que esté puesta correctamente para que estén hechas las placas, debería estar puesta así, perpendicular a las vigas secundarias. Y la otra, para que quede traslapada, no la ponemos de aquí del principio, o la podemos poner del principio, pero la colocamos con un corte, ¿cierto? Hasta ahí, hasta esa viga. Para poder unir las planchas, ocupamos las uniones en las vigas. Y aquí colocamos la otra plancha que quedaría traslapada con la anterior, quedaría hasta allá. Y después colocamos el pedacito que nos falta ahí. Esa sería la forma de colocación correcta. Eso significa el segundo punto donde dice colocadas en sentido perpendicular a las vigas secundarias. Estas son las vigas secundarias, por lo tanto la plancha se coloca perpendicular a las vigas secundarias. Estas son recomendaciones de los fabricantes que hacen esas recomendaciones respecto, por ejemplo, a la distancia que se colocan los clavos o los tornillos. Que ahí está como definición, dice que son 10 veces el espesor del tablero en los bordes y 20 veces en la zona central. O sea, aquí en la zona central pueden quedar más separados. Cada uno de esos puntos se supone que es un tornillo o un clavo. Entonces en la zona central de la plancha pueden quedar más separadas, pero aquí en los bordes van más juntitos. Como esa definición es muy difícil que uno se acuerde,
hay unos cuadritos que recomiendan distancia entre las vigas según el espesor de los tableros. ¿Ya? O sea, si yo voy a usar, por ejemplo, un tablero de 15 milímetros de espesor contra el chapado esterciado estructural, como es de 15 milímetros, la distancia entre las vigas secundarias debería ser hasta 41 centímetros, ¿no? ¿Y por qué aquí también sigue siendo hasta 51? O sea que el tablero contra enchapado de 15 me sirve hasta 51 centímetros entre estas vigas secundarias. Si yo las quiero poner más separadas, tendría que usar 61 centímetros para que me coincida con el ancho de la plancha, y ahí ocupo un terciado de 18 milímetros de espesor. Ya no conviene ponerlas más separadas porque me salgo de la modulación de la plancha. O sea, no las puedo poner cada 1,20 m porque ya es mucha distancia. Y ya no hay un contrachapado de tanto espesor como para que no se guatee. Las distancias de clavado no están en este cuadrito. Las distancias de clavado están en las recomendaciones de los fabricantes. Me parece que aquí colocan que puede ser de... no me acuerdo. 25 centímetros, profesor. Y en los bordes cada 15. Ahí habría que verlo. Habría que verlo con eso. No, se me quedó detenido algo. Tengo que salir de aquí. No borro los dibujos, profe. Pero esos quedan en la pantalla, no quedan después en el archivo. Ahí sí. Ya, entonces, esa es más o menos la forma de armar el entramado. Si este entramado, además, es la separación entre dos pisos, tenemos que considerar, perdón, todavía estamos aquí en el texto, en el entramado del primer piso, en el de la figura que está sobre los pilotes, ¿cierto? En ese caso aquí dice que también vamos a usar una aislación térmica, que no debería uno olvidarse de que aunque yo tenga esa solución de los pilotes, yo tengo que colocar la aislación térmica aquí entre medio, para evitar la pérdida de calor a través del piso, ¿no es cierto? Aunque yo tenga cerrado aquí el perímetro, le puedo poner una plancha aquí para cerrarlo, ¿cierto? Si no quiero que pase tanto viento por abajo. De todas formas, tiene que tener una aislación ahí entre medio de las vigas, que era lo que venía aquí en el texto que decía, aquí vamos, en el caso del entramado al primer piso, si considera aislación térmica, ¿no es cierto? Porque si es una vivienda, siempre va a considerar aislación térmica. A lo mejor si es una bodega lo puedo dejar sin aislación térmica. Pero si va con aislación térmica, se recomienda colocar sobre la aislación térmica un polietileno de 0,2 milímetros para proteger el tablero de OSB que va a estar arriba. Y la aislación térmica metida entre medio de las vigas. Ahora, para que no se me caiga esa aislación, yo por abajo tendré que colocarle una plancha de algún material que ojalá sea perforado, o otro sistema que evite que se caiga esa aislación, que no quede ahí en el aire. Ya, vamos a ver aquí qué dice la clasificación de los elementos según su función. Las vigas maestras, que son las que mostramos en la figura, aquí ya está un poco más detallado lo que hablábamos antes. Las vigas maestras o principales, sobre las que se apoyan otros elementos estructurales, directa o indirectamente, transmiten las cargas de los tabiques soportantes, o sea, de lo que hay arriba, y también del entramado completo, a las fundaciones, o a la estructura del piso inferior, si es que hay otro piso debajo. La distancia entre las vigas principales está definida por la luz máxima a que estarán sometidas las vigas secundarias. Está buena esa, ¿eh?
sea, aquí dice, por ejemplo, que la separación normal entre las vigas principales va de 2 a 4 metros. Y en esos casos yo voy a usar vigas de 2x8 o de 2x10. ¿De qué depende que vaya? Porque aquí hay 2 metros de diferencia. ¿De qué depende eso? De la capacidad que tengan las vigas secundarias de soportar. ¿No es cierto? La separación entre las vigas principales, que sería esa viga, una viga principal, y esta otra que va aquí a lo largo, esta separación va a depender de la capacidad que tengan las vigas que están aquí entre medio de no deformarse con el peso que puedan tener arriba después. O sea, yo las podría colocar más separadas, pero tengo que colocar una viga más grande aquí adentro. Entonces ahí se hace un equilibrio entre las distancias a las que se diseñan los soportes. Después, estas vigas principales tienen que estar ancladas a los elementos de apoyo, ya sea que sean fundaciones o que sea una solera de apoyo. Tienen que estar firmemente ancladas para que no se den vuelta con esfuerzos laterales, que soportará cuando la estructura entre en funcionamiento, sobre todo en un sismo, por ejemplo. Si son fundaciones aisladas, estas vigas principales van a estar ancladas con pernos y piezas de anclaje. Y si son fundaciones corridas, se coloca una solera de montaje. Aquí lo vamos a explicar. Además, cuando la viga se apoya directamente en el hormigón, se colocará una aislación entre la madera y el hormigón para evitar que pase humedad del hormigón a la madera, por capilaridad. Esta aislación pueden ser winchas de fieltro de 15 milímetros. De 15 libras, perdón. Fieltro de 15 libras. Aquí vamos a ver unas imágenes para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, en esta imagen hay una viga principal, que sería esta, que va a estar apoyada sobre un sobrecimiento continuo de hormigón. Esta viga tiene que estar firmemente unida al elemento de hormigón. En este caso, la viga principal no se va a apoyar directamente en el hormigón, sino que se va a apoyar en una solera de montaje. ¿No es cierto? Que si esta viga, por ejemplo, es de 2x6, aquí yo puedo colocar una pieza de madera de 2x3. No es necesario que sea tan grande como la que está ahí en la foto. Es como una solera para dar un solo nivel y que la viga se apoye completita en un elemento de madera, y ese elemento de madera, aquí abajo le meto una wincha de fieltro. Las otras piezas son sellos de hojalatería para el revestimiento, ¿cierto? Entonces esta es una forma de apoyar una viga de madera sobre un sobrecimiento continuo de hormigón. Que sería esto visto de lado. ¿No es cierto? Voy a tener una fundación corrida con un sobrecimiento que también es continuo. Las vigas secundarias en este caso van perpendiculares a este elemento de hormigón y no se apoyan directamente en el hormigón. Es recomendable aquí siempre colocar una solera de montaje. Esa solera de montaje me permite, entre otras cosas, poder nivelarlo, porque nosotros nunca tenemos que confiarnos de que la obra gruesa quedó perfectamente horizontal. Eso no se da muy seguido. Entonces yo eso lo puedo, ¿cómo se llama?, nivelar más rápido colocando una solera de montaje. Como es un elemento de madera, lo puedo ir nivelando, colocando alguna, por ejemplo, una charlata por abajo, si es que el sobrecimiento no me quedó parejo, pero la solera sí me tiene que quedar horizontal. Y sobre esa solera de montaje, que es una madera impregnada, para evitar que se pudra tan rápido, coloco las vigas transversales a esa solera. Y aquí convendría que todo el conjunto esté atravesado por un conector metálico. ¿Ya? No solamente, o sea,
cuando yo hago un tabique, yo la solera inferior la fijo al sobrecimiento. Y para arriba coloco todos los pies derechos. En este caso, cuando yo estoy haciendo una plataforma de piso o un entramado de piso, la definición que yo les di al principio es que uno aquí hacía una plataforma horizontal con las vigas. Y sobre ese envigado yo empiezo a armar el tabique. ¿Ya? El envigado y la placa de terciado, sobre eso yo armo el tabique. Entonces todas estas uniones, la del tabique con la viga y la de la viga con la solera, es conveniente que estén unidas en un solo conector, para que queden totalmente fijas a la fundación. ¿Sí? ¿Están viendo todavía la imagen o se cortó? Sí se ve, profe. Sí se ve, profesor. Y aquí a este otro lado está la otra solución que se usa cuando yo voy a tener un envigado de piso apoyado en pilotes de, por ejemplo, de eucalipto, o los polines, estos rollizos, ¿cómo les dicen? Rollizos. Que son de eucalipto, porque el eucalipto tiene mejor resistencia a la compresión que el pino, y se deforma menos, más resistente a la pudrición también. Es más duro. Además de eso están impregnados, entonces más resistentes. Entonces, en estos casos, para que la viga quede firmemente unida a este pilote, se hace un rebaje al pilote. Aquí hay una parte que queda horizontal, en esa parte se apoya la viga y aquí se fija con un par de pernos que quedan pasados. Y eso evita que la viga pueda llegar a desplazarse respecto al pilote. Los pilotes están metidos adentro del hormigón de la fundación. Aquí está la unión vista con un poquito más de detalle. Entonces, se supone que este rollizo de madera está empotrado en el hormigón de la fundación. Incluso también uno le deja aquí dentro, antes de hormigonar, uno le hace unas perforaciones al rollizo y le puede cruzar un par de barras de 12 o de 16 milímetros para que quede más empotrado todavía. Y después se echa el hormigón y eso ya no se mueve más. Entonces, cuando yo tengo todos los pilotes puestos, tengo que trazar el nivel para hacer este corte. Se hace corte, ahí yo ajusto que todo me quede a la misma altura, todo al mismo nivel. Me sirve también para apoyar la viga. Esta viga, acuérdense que la que veíamos en la otra imagen es este rectángulo que está acá nomás. Lo voy a dibujar porque ahí no se ve muy claro, hay una diferencia de color, pero no creo que se note. ¿Dónde estaba? Compañero, apaga el micrófono, por favor. Compañero Yerko. Cuando tengo la pantalla completa no veo como para apagar yo el micrófono, así que tendría que... Ahí se apagó. Ya, se supone que aquí este rectángulo celeste que yo les dibujé es la viga perimetral que está en el sentido longitudinal a la foto. Y esta es la que está transversal. Entonces, para poder colocar esta viga, la que está dibujada en celeste, yo tengo que cortar todos los pilotes a la misma altura, para aprovechar que me quede horizontal, ¿cierto? Entonces después hago una perforación y paso este perno, que es un perno pasado, que a este lado se le coloca una tuerca con golilla y se aprieta. Y eso hace que esta viga esté totalmente unida a este pilote. Está apoyada en ese sacado y además está unida con un perno. Cuando esta viga ya está así de bien unida, yo puedo colocar las vigas que van en el otro sentido, simplemente atornillándola a la viga principal que está acá. Cuando coincide con el poste va a quedar apoyada en el poste, pero la que viene 40 centímetros más allá o más acá va a quedar en el aire, va a quedar solamente apoyada en esta viga. Entonces cuando yo ya tengo hecha esta plataforma horizontal con su respectiva placa de terciado o de OSB aquí arriba, ahí armo el tabique de la manera tradicional que veíamos antes, le coloco la solera, armo el tabique,
Y en este caso, como ya no conviene pasar un espárrago a lo largo, porque aquí ya está el perno sujetando la viga, aquí normalmente uno la atornilla, o también le puede colocar un tirafondo, que es un tornillo de mayor diámetro, que tiene una cabeza hexagonal y que se mete con una llave o con un dado. Por lo tanto hay que hacer una pequeña perforación con el taladro. La gracia del tirafondo es que es una unión mucho más fuerte que un tornillo. El hilo es más ancho, es más grueso, es más separado. Hay que meterlo con una llave y queda ahí apretado, y no se suelta. Por eso se llaman tirafondo. Entonces aquí ya no es necesario pasar un espárrago para fijar esa solera. Le coloco tirafondos cada 80 centímetros, por ejemplo. Y la solera del tabique ya está lo suficientemente unida a todo este sistema que hay abajo. Ya, entonces cuando ya tengo un entrepiso, aquí vamos a hablar de las vigas secundarias, que están dibujadas aquí. Esas vigas secundarias, cuando es un entrepiso, la función que tienen es soportar el peso del pavimento, más todo lo que se coloque arriba, y también lo que yo cuelgue como cielo falso debajo de las vigas. La separación normal es de 40 o 60 centímetros. Las escuadrillas pueden ser de 2x8 o de 2x6. Y cuando son de entrepiso, además van a tener la placa que va por arriba, que va a ser que va a recibir el pavimento definitivo, y por abajo podrían llevar un cielo falso, que no necesariamente se atornilla directamente a la viga, va a depender de a qué altura está diseñado. Ya vimos que puede estar más abajo, y en ese caso se cuelga de las vigas. De las dos formas, es la viga la que resiste el peso del cielo también. Todo está envigado. Y hay unas vigas que son especiales, que son los cabezales, que se llaman así cuando corresponde a una escotilla, cuando hay un espacio vacío entre medio del envigado. Entonces ahí es necesario colocar estas piezas para unir las vigas secundarias que quedaron cortadas, ¿no es cierto? Esto se puede dar en una pasada para una escalera, por ejemplo, cuando yo tengo un entrepiso y aquí llega la escala, aquí hay un espacio vacío. Ahí yo le agrego este elemento, que es el cabezal, y al otro lado también, que me permite dejar ese espacio vacío sin que se me desarme el envigado. No es más complicado que eso. Entonces el cabezal sirve para armar estas escotillas o espacios vacíos que hay por alguna razón de diseño dentro de los envigados de entrepiso o de piso. Pasa algo parecido cuando yo tengo que dejar un espacio para pasar un ducto, por ejemplo. Va a ser más chico que lo que sale aquí, pero también voy a tener que agregar una pieza de refuerzo si yo hago aquí un rectángulo vacío para agregar un ducto. Entonces, en este caso, van a mantener la misma altura y la misma sección de las vigas secundarias. Profe, Pero se refuerzan, podrían llegar a ser dobles, ¿sí? ¿va a enviar este PDF? Sí, se los mando ahora un rato más. Vale, gracias. Entonces, dentro de todo este conjunto, es súper importante que las uniones queden bien hechas, que las uniones sean resistentes, ya sea que las uniones sean clavadas o atornilladas,
o que en algún caso podamos usar algún elemento de unión, que son unas piezas especiales que se usan para facilitar las uniones, ¿ya? De manera de permitir que hacer la unión sea más fácil de hacer. Que son, aquí hay algunos ejemplos que normalmente son anclajes metálicos que tienen distintas formas de acuerdo a lo que queramos unir. Por ejemplo, aquí hay unos que sirven para unir viga con viga, que son como una escuadra de acero galvanizado, que después se atornillan. Entonces es fácil de hacer, es más fácil que tratar de colocar clavos por acá, clavos por allá, que los tornillos hay que ponerlos en diagonal. Entonces en algún caso se justifica usar este tipo de uniones. Estas, como les digo, son unas escuadras de acero galvanizado, que se colocan ahí en la unión de viga con viga. Y están estas otras piezas que se llaman asientos de viga, que sirve para unir una viga con otra. También la podríamos clavar desde atrás, ¿cierto? La podríamos clavar desde la parte posterior de esta viga hacia acá, o colocar tornillos así. Pero hay veces en que esa forma de unirla es difícil por un tema de obra, que no hay por dónde meter el taladro o el martillo. O también cuando son envigados a la vista, que queremos que se vean muy bien terminados, colocamos estos anclajes que se atornillan, ¿no? Ahí está la forma del anclaje sin la viga, para que vean la forma del anclaje. Esto Como estilo mecano. Sí, estos ahí, los venden aquí en la ferretería, se llaman Simpson. Sí, es estilo mecano. Claro, y una latita parecida a la latita que... O sea, aquí hay varias formas. Hay una que es una latita que se ve bien delgadita, que es del mismo material de los perfiles Metalcom, que es galvanizado de poco espesor, que se une con tornillos. Tiene unos hoyitos ahí que se atornilla la viga, se pone la otra viga y se atornilla por acá. Hay otros que son decorativos, que usan los arquitectos, que son de fierro forjado, que son ya de 2 o 3 milímetros de espesor, que se llama una pletina metálica. Pero eso es solamente cuando es por un tema estético, porque es muy caro. Si es un envigado normal, esta latita para una viga de 2, para poner aquí una viga de 2x6, por ejemplo, debe costar unos 1.200, por ahí, unos 1.500 pesos cada una de estas. Subieron, valen más caro. Bueno, ahora parece que todo subió. Bueno, Valen mejor 2.000 comprar un pesos. perfil de Metalcon y hacerlo ángulo. Sí, por eso, pero si tú tenías un envigado a la vista, estas se ven bonitas. Tiene esa ventaja. Y queda bien, perfecta la unión. No sabía que estaban tan caras ahora. Sí, están caras ahora. Y de eso hay distintos, hay para distintos tipos de uniones. Por ejemplo, aquí hay una unión cuando uno quiere hacer un tijeral, por ejemplo, una viga inclinada, y está llegando a la esquina de los tabiques, y aquí a uno se le complica cómo hacerle los cortes para rebajar la solera y el pilar para que la viga calce ahí. Esta pieza, se coloca la pieza nomás y queda la unión hecha. No es necesario que hacer un ensamble. Ahí hay otra pieza que hay unas escuadras que son parecidas a estas, pero están vistas de arriba. Sí, hay hartos ejemplos. Hay otras piezas que sirven para unir los tabiques estructurales cuando son casas de más de 2 pisos, por ejemplo. Que son piezas de anclaje para que el pie derecho del tabique quede unido con el elemento que hay abajo. Pero esas cosas son bien poco comunes. Y aquí hay otras uniones que recomiendan para las zonas que normalmente estas las especifican los calculistas cuando es una estructura de madera pesada ya. Cuando uno, por ejemplo, tuviera que hacer un entrepiso en un taller o en una industria y coloca vigas grandes que están unidas a un muro de hormigón, por ejemplo. Entonces estas piezas son especiales, normalmente salen cuando se hace una reparación estructural y el calculista te pide colocar una pieza de este estilo. Que es una pieza metálica que agarra la viga
y que la une a través de un perno pasado con otro elemento metálico que hay al otro lado del muro. O sea, son situaciones bien, bien poco habituales, pero que se las puse ahí para que sepan que existen estas uniones críticas en zonas sísmicas, en que aquí ya los calculistas te van a definir esto. No es algo que uno use normalmente, digamos. Es para casos especiales. Va, terminé justo. Esa era la última. Entonces esta se llama clase 112, se la voy a enviar por correo. Y la otra clase vamos a terminar con las estructuras de techumbre de madera, que también sirven en algunos casos de hacerlas en metalcom o con perfiles de acero. Y ahí seguimos después o sea, vamos a estar esta semana terminando lo que es edificación. Y la otra semana ya veríamos cosas de obras viales. Ok, profe. Así que parece que vamos bien con el término del ramo, vamos a alcanzar a ver toda la materia. Ahora, eso ha sido así también porque porque ustedes han avanzado bastante rápido, así que he podido poder hacer eso. No le he mandado las notas del segundo trabajo, ¿cierto? Se las puedo mandar hoy día en la noche también. Estuvieron buenas las notas otra vez. Así que los felicito por eso. Ya pues, entonces estaríamos por hoy. Cualquier consulta me la pueden hacer mañana al empezar la clase de esta materia. Y ahí empezamos con la estructura de techumbre. Gracias, profesor. Buena clase. Ok, profe, gracias. Voy saliendo. Hay que ir a la clase de materiales. Ya, que les vaya bien. Ahí les mando la grabación más tarde. Gracias, profesor. Chao, profe. Chao. Gracias. Luego. Chao, profesor. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias. No hay de qué, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao.